Ok, siguiendo con nuestro estudio, entonces tendríamos lo que son los circuitos en paralelo. Los circuitos en paralelo se caracterizan por, primero que todo, tener más de una línea de transmisión. Entonces, observábamos en el circuito en serie, en el módulo anterior, que teníamos exclusivamente esta línea de transmisión para todo el circuito. Si ustedes se dan cuenta, en este momento tenemos esta línea de transmisión, acá tenemos una línea de transmisión, acá tenemos otra línea de transmisión y acá tenemos otra línea de transmisión. Y resulta que los dispositivos que tenemos conectados al circuito en paralelo, cada uno está conectado a una línea de transmisión diferente. Entonces, podemos deducir que todos los elementos de este circuito están conectados de forma paralela. Y como todos los elementos de este circuito están conectados de forma paralela, significa que el circuito es un circuito en paralelo. Bien, los circuitos en paralelo son circuitos muy útiles. Es probable que sean los circuitos que estén utilizados en este momento en la red eléctrica de transmisión de sus casas o sus sitios de trabajo. Pues porque tiene una particularidad muy grande, y es que el voltaje que sale desde la fuente se reparte uniformemente a través de las líneas de transmisión. Entonces nosotros podemos tener algo como esto. Cuando se tiene un circuito en paralelo, las implementaciones de voltaje se distribuyen uniformemente a través de todo el circuito, y eso nos ofrece que no tengamos pérdida de voltaje y que podamos optimizar los dispositivos que transmiten o que se conectan mejor hacia la línea de transmisión dentro de los circuitos. Entonces, recordemos, los circuitos en paralelo son circuitos que tienen más de una línea de transmisión y en donde cada uno de los dispositivos está conectado a esa línea de transmisión en particular. Bien, como tal también tenemos voltaje total, intensidad total y resistencia equivalente. Y según los preceptos físicos de funcionamiento de estos circuitos, nosotros podemos deducir una serie de comportamientos que nos permiten, a su vez, saber a qué es igual este voltaje total, esta intensidad total y esta resistencia equivalente. Esos comportamientos físicos se expresan matemáticamente a través de ecuaciones que para efectos prácticos serían estas que tenemos acá. Entonces, observar. Como se pudo deducir antes, el voltaje que tenemos acá total que sale desde la fuente es el mismo voltaje que baja acá, es el mismo voltaje que baja acá y es el mismo voltaje que baja a cada uno de los dispositivos que tenga conectados en un circuito en paralelo. Probablemente podamos decir que el voltaje total es igual al voltaje que gasta el primer dispositivo más el voltaje del segundo, igual al voltaje del segundo, igual al voltaje del tercer dispositivo. Circuitos paralelos, voltajes iguales. Y gracias a que podemos tener voltajes iguales, podemos nosotros implementar o deducir que un circuito en paralelo es un circuito eficiente para una instalación eléctrica domiciliaria, por ejemplo. A su vez, podemos decir que la intensidad total del circuito es igual a la suma de las intensidades parciales que tenemos en cada uno de los dispositivos del circuito. Entonces, si yo sumo esta intensidad más esta intensidad más esta intensidad, nos va a dar la intensidad total del circuito, que es la diferencia radical con el circuito en serie. Los circuitos en serie tienen intensidades iguales. Los circuitos en paralelo, la intensidad total es igual a la suma de las intensidades parciales de los componentes que la conforman. Bien, y resulta que tenemos esta deducción de acá, bien, en donde nos dice que la inversa de la resistencia equivalente, o sea, 1 sobre la resistencia equivalente, es igual a la suma de las inversas de cada una de las resistencias que tiene el circuito en paralelo. Entonces, cuando yo quiera hallar la resistencia equivalente, lo que tengo que hacer es tomar esta resistencia, dividirla entre 1, sumarla a tomar esta resistencia, dividida entre 1, sumarla a tomar esta resistencia, dividida entre 1, y luego lo que tenemos que hacer es sacar la inversa de lo que nos ha dado y nos da la resistencia equivalente. Bien, esta es una deducción completamente matemática salida de la implementación de voltajes iguales y la suma de las resistencias, y la suma de las intensidades, perdón. Entonces nos dice que el inverso de la resistencia equivalente es igual a la suma de los inversos de las resistencias que conforman el circuito como tal. Este conjunto de ecuaciones obedece a lo que conocemos eventualmente como las ecuaciones de
circuitos paralelos. Como tal, son muy eficientes y las ecuaciones también son muy sencillas. Recordar, los circuitos en paralelo utilizan voltajes iguales. Sus intensidades se suman y sus resistencias se suman, teniendo en cuenta que tenemos que sumar el inverso de la resistencia para lograr tener lo que es la resistencia equivalente. En el siguiente módulo vamos a hacer unos ejercicios, así que no hay por qué preocuparse por estos razonamientos matemáticos. Realmente lo que me interesa es el concepto de la implementación. Y así como existen circuitos paralelos y así como existen circuitos en serie, también existen algo que se denominan los circuitos mixtos. Los circuitos mixtos son circuitos que tienen ambos componentes, o sea, componentes en serie y componentes en paralelo. Para este caso particular podemos observar un ejemplo clásico de un dispositivo mixto o un circuito mixto como tal, en donde nosotros tenemos tres dispositivos, pero resulta que de esos tres dispositivos hay dos dispositivos que están conectados a dos líneas de transmisión diferentes. Observen ustedes que viene mi línea de transmisión principal y esta línea se bifurca hacia arriba y hacia abajo, obteniendo una línea de transmisión y otra línea de transmisión. Y luego se vuelven a unir en lo que se denomina la línea de transmisión principal. Por ende, esta sección del circuito que estoy demarcándoles acá funciona como si estuviera conectada de forma paralela. Entonces, esta función funciona, valga la redundancia, de forma paralela, esta sección. Pero resulta que también tenemos un dispositivo conectado a una sola línea de transmisión principal, que es este de aquí. Si ustedes pueden darse cuenta, viene la línea, conecta el circuito. Entonces, esta sección funciona como si estuviéramos hablando de un circuito en serie. Y lo que genera esta unión de paralelo serie es lo que se denomina como un circuito mixto, entendido como un circuito en donde se pueden tener secciones que van en paralelo y secciones que van en serie, conectadas directamente a una fuente, implementando un circuito. Entonces, se dan cuenta, es realmente simple. Si nosotros hiciéramos la simulación de la corriente desde el punto de vista del flujo formal, tendríamos algo como esto. Pueden observar que la corriente va en serie para el primer dispositivo, pero en los dos siguientes dispositivos la corriente se bifurca, haciendo un comportamiento de forma paralela. ¿Cuáles son las ecuaciones que nosotros utilizamos para esta clase de implementaciones? Ambas. Y es muy importante que tenemos que tener en cuenta, que cuando estamos trabajando con circuitos mixtos tenemos que utilizar ambas ecuaciones, tanto la de circuitos paralelos, porque esta sección está en circuito paralelo, o sea, obedece al circuito paralelo, como las ecuaciones que tenemos que implementar para circuitos en serie, pues porque se implementan así de esa forma. Más adelante vamos a ver un término, una cosa que se llama una reducción de circuitos, en donde uno puede hallar la equivalencia entre los diferentes dispositivos de un circuito, simplificándolo de la mayor forma que se pueda, y para eso vamos a hacer ejemplos prácticos ya con circuitos mixtos. Entenderlo de la siguiente manera: simplemente un circuito mixto es un circuito que tiene secciones en paralelo y secciones en serie, y como tal tiene ambos comportamientos en un momento determinado. Como tal, hasta aquí llegaríamos con el estudio de lo que son circuitos. Lo importante es observar las clases de circuitos y las variables que afectan a las clases de circuitos, y ya en una próxima ocasión entonces desarrollaremos ya problemas de aplicación utilizando circuitos. Y nada, muy gentiles, muy amables por su atención. Nos vemos la siguiente.